Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a compartir un espacio de Torá, perdón, de historia judía. Estamos en el siglo XVIII, aunque no se note, o sí se nota. Y hoy nos toca bucear un poquito en Inglaterra, Gran Bretaña y en Estados Unidos. Esa es la propuesta de viaje para hoy. Si alguno tiene alguna dificultad o algo, puede chatear y lo veremos allí. Si no es urgente, dejemos el chat para el final. Así yo no tengo que distraerme con eso, pero si alguien necesita algo o tiene algún problema, chatee. Vamos a arrancar. Bueno, empecemos con Gran Bretaña. No sé si alguno recuerda de los años anteriores. Los judíos fuimos expulsados de Gran Bretaña en el siglo XIII, 1294. Y no hubo judíos en Inglaterra durante casi 4 siglos, casi 400 años sin judíos en toda Gran Bretaña. Y a mediados del siglo XVII, Cromwell decide autorizar el regreso de judíos a su país. Lo hizo, obviamente, interesado en algún grupo de familias, básicamente de muy buena posición económica, y la mayoría de ellos sefaradim. Si bien la intención, tal vez con interés de por medio, fue recibirlos, la llegada de estos primeros judíos despertó en la población mucha resistencia y quejas populares de todo tipo. Especialmente porque eran ricos comerciantes, eran ricos ex marranos, la mayoría de ellos, y muchos de ellos, como les dije, venían de Portugal o España. Entonces, fueron como bastante mal recibidos y no se permitió el ingreso masivo, pero algunos se pudieron instalar igual. Por supuesto que fueron utilizados para funciones financieras, como habíamos visto en la mayoría de las ciudades importantes de Europa. También acá en Londres, donde se establecieron, tuvieron esas funciones y fueron muy utilizados para eso, pero también traían información de España o data de España, que a Inglaterra en ese momento le interesaba mucho. Ellos tenían canales de información respecto a esto, y entonces también por eso fueron utilizados y bien recibidos. Este grupo de familias en Londres fue muy próspera, progresó mucho económicamente. En el núcleo inicial sefaradí de mercaderes hubo mucha riqueza y se establecieron muy bien. En la periferia de ese núcleo, con el paso de los años, fueron llegando otros judíos, ya no del mismo perfil que ellos, sino más de Polonia y de Alemania. En este siglo XVIII, estos judíos que llegaron, después de que en el siglo XVII se establecían estas familias ricas y comerciantes, sefaradim, los judíos del siglo XVIII que llegaron a Inglaterra eran ashkenazíes, obviamente, por lo que les dije recién, y no fueron integrados en la comunidad sefaradí. Es más, se generó como una especie de cordón, y en la periferia de este cordón se pudieron ir estableciendo estos judíos de origen alemán y polaco, que si bien superó en números a los sefaradíes, como eran más pobres, menos influyentes y obviamente más periféricos en donde se establecieron, no tuvieron mucha relevancia, no fueron muy pesados, no pesaban mucho. Estamos en Ajá. el siglo XVIII, había en Londres entre 20 y 25.000 judíos. Así que ahí tenemos un poco la gran descripción de cómo se establecieron. ¿Con qué se encontraron los judíos que llegaron a Gran Bretaña? Bueno, ustedes saben que el calvinismo es la religión que más predominó en esa zona,
Y ese calvinismo previo a la llegada de los judíos había fomentado el mercantilismo y la libre competencia. Era una de las características de este movimiento reformista de la Iglesia, que al tener una historia previa a la llegada de los judíos en estos rubros, hizo que cuando los judíos llegaran, los habitantes de Inglaterra tenían ya un desarrollo importante en el comercio. Y no tuvieron miedo a la competencia. No les pareció grave competir. Entonces, el rol del judío no fue tan criticado desde ese lugar. Así como había pasado en la Europa católica, donde no estaba este espíritu de la reforma de la Iglesia, y donde el judío fue bastante más perseguido porque no había espíritu de competencia, aquí no encontró esa resistencia. Incluso es interesante una metáfora que utiliza un autor de la época para hablar de ellos, y hablando de los judíos decía, en una estructura de construcción son algo así como tornillos y tuercas. ¿Qué nos quiso decir con esto? Que sirve para ensamblar. Éramos necesarios, pero no éramos importantes. Estábamos allí para sostener, pero no había problemas, no había que darle demasiada importancia a su existencia. No eran demasiado valiosos por importantes, sino porque ocupaban un lugar pequeño y preciso para estar. Bueno, como les dije antes, todo esto que decimos aplica solo al grupo de judíos llamados portugueses, que eran originalmente de España, que fueron un tiempito a Portugal y después siguieron viaje. No aplica esto que les dije recién a los judíos ashkenazíes, que sí eran vistos con más desprecio porque eran obviamente más pobres. Bueno, también esta lógica de la reforma de la Iglesia los había hecho a los británicos volver al Antiguo Testamento. Era parte de su religiosidad y de su cultura. Por lo tanto, el tener esta valorización o revalorización que proponía Lutero y que después fue llevada en sus distintas versiones anglicanas y calvinistas a diferentes lugares en donde lo del Antiguo Testamento era muy valorado, el judío también tenía una valoración por ser parte de ese Antiguo Testamento. Y si lo quieren tomar de alguna manera, lo pueden ver muy fácilmente en la cantidad de nombres bíblicos del Antiguo Testamento que tenemos en los ingleses. Esta práctica inglesa es una valoración a este Antiguo Testamento que simbólicamente se puede ver en la asignación de nombres. Respecto a la situación de los judíos también, tenemos que decir que imperaba a través de esta postura de la Iglesia cierta libertad de culto. No piensen en términos de libertad de culto del siglo XXI ni del siglo XX, pero para la época había cierta libertad de culto que le permitió a estos judíos portugueses tener bastante posibilidad. Entonces, con la lógica de la competencia económica, más la lógica de la Ahí volví a cerrar todos los micrófonos. Alguien abrió su micrófono y quedó, por eso se acopla. ¿Estamos bien de vuelta? Bueno, entonces les decía que esa libertad de culto o valoración del Antiguo Testamento y el no miedo a la competencia, lo que generó fue que el antisemitismo clásico se quedó sin sus grandes argumentos. En Gran Bretaña no tenemos un gran argumento antisemita,
que sí prosperó en los demás lugares europeos. No se olviden, como les dije al principio, que hubo casi 400 años sin judíos y todo ese tiempo, esos 380, 370 años sin judíos, les permitió a ellos, o los obligó, mejor dicho, a desarrollar un saber financiero y comercial que cuando llegó el judío estaba tan desarrollado que ya no le implicó una amenaza ni le permitió al judío monopolizar ese rubro. A diferencia de otros países europeos, en donde nos expulsaban y al poco tiempo volvíamos, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, después más tarde Polonia, no pasó eso ni en España ni en Gran Bretaña. En España nos echaron y no volvimos, y en Inglaterra nos echaron y no hubo vida judía durante todo ese tiempo. Cuando los judíos volvieron, después de realmente de tanto tiempo, se encontraron un sistema financiero bastante sólido y no tuvieron la posibilidad de monopolizarlo ni de desarrollarlo mucho más. Bueno, después de esto, sepan que había un cierto odio. No es que no lo existía, pero ese odio estaba bastante moderado, bastante atemperado. No era el mismo odio que reinaba en el resto de Europa. Todo esto más o menos fluyó la primera mitad del siglo XVIII y en el año 1753, en la mitad del siglo XVIII, hubo un evento que detonó una tremenda persecución o levantamiento antijudío. ¿Qué fue lo que pasó? Se presentó un proyecto de ley que facilitó la naturalización y la adquisición de tierras en Gran Bretaña por parte de gente no naturalizada y no nativa o no inglesa de historia de familia. Entonces, ese argumento seguramente provocado por presión judía de estos sefaradim comerciantes exitosos sobre las cámaras, logró una aprobación rápida y fácil. Cuando lograron esta aprobación, la gente común, la gente de clase más baja y no tan acomodada, estalló y eso provocó violencia como nunca antes se había visto en Inglaterra. O sea que tuvimos casi 100 años, los 90, de convivencia bastante pacífica, sobre todo para el núcleo sefaradí más acomodado, posibilidad de desarrollo económico para ellos, periferia judía más empobrecida, pero sin gran odio, y un evento de mitad del siglo XVIII generó una violencia totalmente fuera de lo que se esperaba o de lo que venía pasando en esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con esta violencia tan marcada, ¿no? Lo que terminó pasando fue que este acto de esta nueva ley provocó panfletos antisemitas como nunca antes había pasado. Y escuchen los argumentos, porque son muy parecidos a los que van a surgir en otros lugares del mundo. Por ejemplo, empezaron a pensar o a decir que en 100 años los judíos se iban a quedar con todo el suelo nacional. Esta ley les va a permitir adueñarse de la tierra de nuestro país. ¿A qué les suena? Planandinia, ¿escucharon? Alguien pregunta de qué año hablamos, estamos hablando del siglo XVIII. Y dije 1753 exactamente esta ley que estamos hablando. ¿Se acuerdan de Planandinia? Donde, ahí lo puso ahí, los protocolos de los sabios de Sion. Sepan que estos protocolos, que son un producto del siglo XIX de Rusia, tienen su antecedente ya en estas ideas, en donde empieza a aparecer un temor absolutamente injustificado, pero que empieza a divulgar una idea de que los judíos son un peligro, una amenaza, y que vienen por todo. En términos nuestros, digamos, éramos K, parece, los judíos en esa época.
Entonces esta idea de antisemitismo que empezó a aprender llegó, como saben, estas cosas van creciendo, y entonces así como estaba la idea de que los judíos se iban a quedar con todo su nacional, también dijeron que la Catedral de San Pablo se iba a transformar pronto en una sinagoga. Y cuando lograran transformar a la Catedral de San Pablo en una sinagoga, pronto nos iban a obligar a todos a cumplir Shabbat. Y el Shabbat haría que todos los comercios de Inglaterra estén cerrados. Y después vendrían a imponer kashrut. Y nos empezarían a arreglar los judíos de qué cosas podemos comer o qué cosas no podemos comer. Todas situaciones imaginarias, amenazas inexistentes, y todo eso fue llevando a que se arma un caldo de cultivo muy fuerte que estalló en una violencia y que tuvo como corolario la idea de que el Sanedrín estaba por gobernarlos. Nuevamente nos remite a los protocolos de los sabios de Sion, que alguien en algún momento recién chateó, y que en esos protocolos aparece esta idea fuertemente antisemita de que los judíos, saben, los protocolos de los sabios de Sion, ya lo vamos a ver cuando surja, son reuniones secretas del Sanedrín judío. Los sabios son el Sanedrín, que se está reuniendo en el mundo para gobernar el mundo, para tomar el control del mundo. Esa es la idea de los protocolos, son como los libros de acta, las notas de esas reuniones donde los judíos se reunían. Obviamente que todo esto generó una matanza generalizada. Hubo un arzobispo que pensó que iba a ser una matanza enorme en la que podía venir, y entonces rápidamente, para desactivar toda esta bomba, derogaron esta ley. Con ese acto pudieron calmar un poco las amenazas y la seguridad de los judíos, y obviamente que la imagen del judío, igual que todos los demás, asustó demasiado, y entonces quedó pospuesto, quedó suspendido esa posibilidad de que el judío sea uno más, pueda comprar tierra, pueda ser llamado señor y pueda tener un lugar importante en la sociedad. Todo esto se frenó. Y en los finales del siglo XVIII, aunque parezca increíble, hubo una actividad que el judío empezó a practicar. Algunos de los judíos se destacaron en esta actividad y empezaron a ganar la aceptación de la gente por el éxito en esta actividad. ¿Alguien sabe a qué tipo de actividad me refiero? ¿Por chat? Bueno, si nadie pone nada en el chat, les cuento. Arte pone Gustavo, no fue el arte, es sastre, no, tampoco, Aníbal Sastre, y no sé si hay algún chat más que me perdí, pero es el deporte. Y específicamente dentro del, no, ahí puse la joyería, no, es el deporte. Y dentro del deporte específicamente lucha y boxeo. A punto tal que hubo un luchador, un boxeador, que se llamó Dan Mendoza, que fue ídolo nacional. Y entonces toda esta aparición de la vida judía deportiva con éxito los colocó en las tapas de los diarios. Y entonces empezó a haber un judío admirado, querido, donde despertaba pasión, y esto le dio a los judíos un bálsamo, una compensación de toda la imagen judía, del judío desgarbado, narigón, prestamista, del judío económico, del judío garrapata, que no trabaja, que no tiene posibilidades. Todo eso fue reemplazado por la imagen de un judío deportista, atlético. Por favor. Otra vez abrió. Ahora te me clavas encima. Andate, por favor. Ahí me silencio también. De vez en cuando alguien se activa el audio y entonces genera un poco de interferencia. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver qué tenemos de los chats, que no pude ver todos.
Alguien pregunta por Shakespeare, El Mercader de Venecia. Es un texto escrito increíblemente sin judíos en Inglaterra. Cuando Shakespeare escribe su libro, no hay judíos. Es una imagen que él trae o de la historia antigua de Inglaterra de unos siglos antes o de algún texto que hayan leído de otros autores europeos. No había presencia judía en Inglaterra. El año ya lo contesté, los protocolos. Bueno, acá dicen las posibles respuestas que ninguno adivinó. Alguien pone que los irlandeses, no importa. Los judíos también nos destacamos en eso y tuvimos ese lugar. Dije de qué año estamos hablando. La segunda parte de deporte es el final del siglo XVIII. Todo lo que hablé es siglo XVIII, hablé de la primera mitad, de la mitad y de la segunda mitad del siglo XVIII. Bien. Habiendo hecho este pequeño recorrido de Inglaterra, les voy a hacer un pequeño salpicado de algunas ciudades importantes de Europa que no hablamos hasta ahora y después vamos a ir a Estados Unidos como cierre del encuentro de hoy. No, de Israel y falta es el siglo siguiente, no, estamos en el siglo XIX. Perdón, es anterior. Esperen. Ámsterdam. Vamos a arrancar con Ámsterdam. Tenemos en Ámsterdam que fue llamado la nueva, o la pequeña Jerusalén, perdón, mejor dicho, la pequeña Jerusalén. Tenemos perdón, el teléfono me sonó. Era un lugar que los judíos, especialmente los sefaradim, se pudieron establecer cuando se fueron expulsados de Portugal y de España. En Ámsterdam se creó una comunidad única y distinta a todo el resto de Europa. En Ámsterdam se llegó a expandir tanto que fueron entre el 2 y el 3% de la población del país. Rápidamente, ¿quién chatea qué porcentaje de judíos somos los judíos de la Argentina? De la población. Muy bien, alguien puso ahí 0,3, 0,2, por ahí anda el porcentaje de nuestra, muy bien, la respuesta. ¿Cuántos son los judíos de Estados Unidos respecto a la población? ¿Quién sabe? 2% más o menos, por ahí, ¿no? 5 o 6 millones de judíos frente a 300 millones de habitantes. Que en Ámsterdam seamos entre el 2 y el 3% de la población es un número altísimo. Eso nos da la pauta del lugar importante que lograron. Y además, muchos de ellos, muchos muy prósperos, y además sin antisemitismo. Un lugar único, distinto y diferente a lo que pasó en la mayoría de los países europeos. Lo que termina de derribar el mito de que si al judío le va bien, va a despertar antisemitismo, o que la religiosidad judía despierta antisemitismo. En ninguna de las dos cosas afectó esto al judío de Ámsterdam. En cuanto a Italia, esperen que hay mucho chat. Bueno, hay muchas respuestas de lo anterior. Gastón acertó con una de las respuestas y también con la primera, con las dos. En Ámsterdam surge Spinoza. Sí, en realidad Spinoza es uno de los judíos de familia portuguesa, de origen sefaradí, que fue para ahí, que llegaron en Ámsterdam y tuvo libertad, tuvo más libertad hacia afuera que adentro. Es un lindo ejemplo de alguien que pudo escribir y pudo desarrollar ideas y generó vínculos con el afuera y tuvo problemas con su propia comunidad. Fue expulsado de su propia comunidad, no tuvo problemas con el afuera. Bueno,
¿Por qué necesitaban la presencia de judíos en Inglaterra? ¿Había crisis económica? No. Había, como siempre, como les dije, un núcleo de familias judías poderosas que fueron invitados, porque siempre las familias económicamente poderosas son interesantes en ser invitadas, y por eso las invitaron, con eso empezamos. Bueno, cierro esto porque el chat, si no, vamos. Spinoza es del siglo XVII y arranqué por ahí con Ámsterdam, que en el siglo XVII se considera la Nueva Jerusalén. Bien, después de alguna pincelada de Inglaterra, otra vez se desmutean, no sé cómo hacer. Ahí volví a silenciar a todos. En Italia, los siglos previos había habido mucho desarrollo económico, había muchos mercaderes, comerciantes muy ricos en Italia, acuérdense del Renacimiento y toda esa época, pero cuando llega este siglo que estamos hablando, ya esos prósperos comerciantes y esas familias ya estaban todas empobrecidas. En Italia, los siglos anteriores habían sido de esplendor, ahora ya había un languidecimiento de toda esta situación económica tan buena. La comunidad judía era muy pobre, vivía básicamente en el gueto, en los guetos que acuérdense que nacen exactamente en Italia en siglo XVI, antes, comienzo del siglo XVI, pero todavía se mantienen, y para la Iglesia, obviamente el Vaticano estaba allí y le importaba mucho, que el judío le vaya mal y viva en gueto era una necesidad teológica, porque eso probaba y demostraba que el judío estaba equivocado y estaba demostrando quién tenía razón y quién no. Entonces, la situación del judío en Italia no tenía que ver con antisemitismo, tenía que ver con un lugar aislado, empobrecido, que le resultaba funcional a la Iglesia. Bueno, pero no hubo antisemitismo ni grandes persecuciones. Los judíos en Italia estaban más o menos bien y con el paso del tiempo se emanciparon y se pudieron integrar más adelante, pero llegaron bien. Para un italiano, el judío era aquel que espera al Mesías y mientras espera se comporta bastante bien. Así no generó gran odio. Simplemente la pincelada, Rusia, un desastre, la judeofobia de Rusia era tremenda, siempre fue despreciado y odiado el judío, más allá que el siglo XIX va a ser mucho peor, el siglo XVIII pasa esto, es aislado, no se lo deja radicarse en las principales ciudades, está siempre hacia afuera, y quizás, para alguno, la pobreza de Rusia y la precariedad fue no haber sabido integrar a los judíos para que puedan lograr apoyar y desarrollar la economía rusa. Ese antisemitismo impidió la proyección de ellos. Aquí puso algo de Napoleón del siglo XIX, ya lo veremos, es final del siglo XVIII, pero básicamente del siglo XIX, lo veremos más adelante, es después de la Revolución Francesa, y todavía no llegamos a ese momento. Cierro Europa para ir a Estados Unidos con la siguiente definición de qué es un antisemita para esta mirada completa de Europa. ¿Qué es un antisemita? Es aquel que odia a un judío más de la cuenta. Odiar a un judío un poco está bien. No te pases. Ese es el riesgo del antisemitismo planteado en estos términos. Esa es como la definición o la manera de sintetizar, mejor dicho, la situación de la comunidad judía de Europa en el siglo XVIII. Vamos a Estados Unidos. Se supone, como muchas veces afirman, que la comunidad judía de Estados Unidos fue fundada en 1654 por 20 judíos que se escapaban de la Inquisición que estaba haciendo estragos. Este grupito especialmente estaban en Brasil, escapándose de esa Inquisición, llegaron a lo que hoy es Nueva York y fundaron allí la primer comunidad judía oficial de Estados Unidos. Hoy sabemos que había judíos un siglo antes. A mediados del siglo XVI ya había judíos comerciantes en Massachusetts, en Connecticut, en Virginia y en Maryland.
hay judíos sueltos que anteceden a esta primer comunidad que se considera oficialmente y formalmente la formación de la primer comunidad judía en Estados Unidos. Obviamente, eran pocos y eran básicamente sefaradíes. Acuérdense que los judíos llegaron a las Américas cuando se escaparon de España, de Portugal, de Holanda, y en todos esos lugares había comunidades fuertemente sefaradíes. Entonces tenemos una comunidad que es fundada básicamente por sefaradim, eran muy pocos y fueron muy pocos hasta fines del siglo XIX. A veces tenemos como un mito de que la comunidad judía americana es enorme desde siempre. Ya vamos a ver cuándo se fortalece y crece. Siglo XVIII todavía es muy poco numerosa. Llegan a un país o se establecen en un país que no tiene resistencia al extranjero. Es más, necesita extranjeros que vengan a trabajar y desarrollarse y son invitados y bienvenidos. Entonces el judío entra dentro de este grupo y no es combatido. Es recibido con bastantes brazos abiertos porque hacía falta poblar y construir un país y en este sentido tuvieron mucho lugar para establecerse. Estos judíos que son recibidos y aceptados por lo económico, también lo son por lo religioso. El puritanismo que había en Estados Unidos, en ese sentido similar a lo que les dije de Gran Bretaña, es un puritanismo basado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el judío es bienvenido porque admiran y estudian el Antiguo Testamento. Y eso también le da más tolerancia y más solidaridad hacia la llegada de ellos. Después tenemos que digamos, hay algo de la cultura americana que llega hasta el día de hoy y me gustaría que lo tomen porque es como muy, muy significativo de ellos. El judío americano no te impone la religión verdadera, pero sí le importa que cumplas tu religión. En Estados Unidos, si vos tenés tu religión, sos más respetado que si no tenés ninguna. No quieren, o mejor dicho, tienen más predisposición a aceptar a alguien religioso, fiel a su religiosidad, que a alguien que no practique nada. Entonces, el judío, si es un buen judío y está oficialmente perteneciente a una comunidad, es muy bienvenido. Y eso está bueno como concepto que nació en esa época, que se mantiene hasta hoy y que eso le dio al judío, por un lado, aceptación, pero por otro lado, fortaleció la institucionalidad judía. La mayoría de los judíos americanos pertenecen a una institución judía. La mitad de los judíos argentinos no va a ningún lado. No es que no pertenece, no va. Y eso es una diferencia enorme. Cuando digo pertenece, está afiliado, paga una cuota, concurre habitualmente. La mayoría de los judíos americanos lo hacen, porque viven en una sociedad que lo religioso es valorado. Nosotros vivimos en un país donde lo religioso no es valorado, donde la pertenencia no es un valor en sí mismo, hablo socialmente, y entonces nos cuesta mucho más. Entonces eso hizo que la comunidad judía, hasta el día de hoy, pero empezó en esa época, se fortalezca y el americano medio le parecía bien que el judío fuera judío. Tuvieron derechos civiles y electorales muy rápidamente, apenas se empezaron a establecer en el país, y obviamente primero en el norte y después en el sur, como fueron todo el resto de las minorías en Estados Unidos. Pero finalmente tuvieron todos sus derechos, y en el siglo XVIII muchos judíos pelearon en la guerra de la independencia. Y no solo pelearon, sino que muchos llegaron oficiales. Y entonces, cuando llegó el momento de la declaración de la independencia, 1776, ¿se acuerdan? 1776, cuando eso ocurrió, los derechos del hombre fueron para todos los hombres. Y eso incluía a los judíos. Y por si había alguna duda, unos años después, Washington, en 1790, lo hace explícito y le brinda a todos los judíos de Estados Unidos plenos derechos de ciudadanía. Y eso hasta el día de hoy nunca cambió
y siempre tuvimos allí un respeto y una participación mucho más reconocida e igualitaria. Yo les quiero dejar una pregunta de esto. Y la pregunta es, ¿habrá sido que la presencia de la comunidad negra canalizó el odio hacia una minoría en ese sentido y quizás por eso para nosotros fue mucho más tranquilo estar allí? Es una pregunta, no tiene respuesta. En historia estas cosas son posturas de historiadores con algún tipo de interpretación, pero no sabemos la respuesta. Porque la respuesta sería es, si no hubiera habido negros, ¿nos hubieran odiado a nosotros? No lo sabemos, porque las preguntas de ese tipo de historia están prohibidas, son contrafácticas y no hay manera de tener una respuesta certera. Pero yo me quedo con la pregunta simplemente para pensar que la mayoría de las sociedades elige a alguien a quien odiar o a quien despreciar, y siempre hay alguna minoría que corre con ese lugar. Nosotros fuimos esa minoría en muchos lugares, no fuimos en Estados Unidos, dejo la pregunta abierta por qué habrá sido. Obviamente que también sabemos que cada generación americana recibió inmigrantes italianos, irlandeses, muchos, la mayoría llegaban pobres, sin cultura, y entonces estaban más acostumbrados a recibir inmigrantes con poca calificación. Acuérdense, como lo que les dije, en Londres la comunidad judía rica fue bien recibida, fue mucho más despreciada la pobre que vino después, y así en muchos lugares. Acá, por más que haya venido después, más tarde, una oleada de inmigrantes pobres e incultos, el americano medio tuvo ejercicio previo y posterior, después lo mismo, con puertorriqueños o con venezolanos o lo que sea, que estaba acostumbrado a recibir esa gente, y si bien no son iguales que el resto de la población y les dan los peores trabajos y reciben algún cierto de explotación laboral, no tienen ninguna comparación con la vida judía en Europa. Así que al lado de todos ellos fue una sociedad que nos recibió bien, una sociedad que era dinámica y que tenía mucha movilidad social, que había mucho incentivo al progreso económico. No fue característico del judío, fue característico del americano. Entonces el judío enganchó esa onda, no despertó envidia, no despertó celo, porque era el espíritu del lugar. Todos querían hacer la América, todos querían cumplir su sueño, y estaba alentado a que eso ocurra. Entonces no fue para nada un factor de antisemitismo, sino que se diluyó en lo que le pasaba a todo el resto de la gente que iba llegando. Después, les podría como concluir, no arraigó el antisemitismo, nunca fuimos considerados un pueblo deicida en Estados Unidos, no hubo persecución ni económica ni religiosa, y una característica más del judío americano que sigue hasta el día de hoy, también es cierto que es un judío que amó a su patria, que se consideró y se considera americano 100%, que es leal 100% a sus ideales y a su patria, y entonces el judío americano es un judío bastante diferente a otros judíos del mundo. Algunas pinceladas, algunas características que les acabo de escribir, voy a ver qué chatearon en este ratito. Esto de Napoleón ya les dije. Correcto, estaban alejados de Moscú, no se pueden acercar, lo puso Ferginich, correcto. Esto de los intelectuales del comunismo del siglo XIX, estamos en el siglo XVIII. Acción de Gracia y Yom Kippur, más o menos, hay otras influencias más ahí. In God We Trust, más o menos. El In God We Trust del billete no es el Dios espiritual y religioso de las religiones, es el Dios de la razón. Si ustedes miran el billete de Estados Unidos, hay un ojito arriba de eso, y ese ojito es el símbolo de la razón, ese es el Dios que figura ahí, pero sí es verdad que es una sociedad religiosa y muy creyente, y eso se manifiesta. La no pertenencia creció, no era así en 1920, no sé a qué se refiere Margarita con la no pertenencia creció. Los negros eran un bien, tampoco sé Aníbal a qué se refiere con eso.
fue Congregación de Fundadores Protestantes, no sé a qué se refiere tampoco, pues está en el contexto. ¿Cuándo se integra el judío americano en la academia y en las ciencias? En el siglo XIX y siglo XX. En el siglo XVIII no es todavía. La masonería de los billetes también es cierto. Claro, antes de la abolición eran un bien, eran un bien comercial. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy, como les había dicho, hicimos este recorrido por estos lugares que nos quedaban, y ya de a poquito nos vamos a meter en el siglo de las luces, en la aparición de la razón y en los cambios fenomenales que vienen en el mundo. Son un cambio tan profundo que es un cambio de era. Ya no es un cambio de siglo, es un cambio de era lo que vamos a ver. Así que vamos a profundizar en esto a partir de... No la semana que viene, sino la esperé que lean un chat y ahora les digo cómo seguimos. No sé, un minuto más. Fabián, ¿te hago una pregunta? Espera que estoy leyendo una pregunta. El hecho que haya más cantidad de observantes y ortodoxos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York como ciudad portuaria, se da la libertad total de culto que se les decía. No, esperen, porque Juan, esto ya es una pregunta que tiene que ver con el judío que va a llegar en el siglo XIX y que va a tener este componente del siglo XX. Estamos en el siglo XVIII. Falta todavía para eso. No es solo por eso, ya lo veremos. Sí, Armando. Una pregunta. La película que vimos el otro día, poco ortodoxa, ¿los judíos de la Edad Media o esta gente, los Atmar, representan un poco la vida de la Edad Media del judío o nada que ver? ¿O la vida del judío del Segundo Templo? ¿Podría uno pensar que el judío vivía de esa manera o nada que ver? Es una representación del judío europeo oriental del siglo XVIII y XIX. Nada más. Ya lo profundizaremos más cuando lo veamos, pero no es ni el judío del Segundo Templo, ni el judío histórico, es el judío europeo oriental del siglo XVIII y siglo XIX. No más que eso. Bueno, les cuento cómo seguimos. Este curso de historia, el martes que viene, no tiene porque es Pesaj. El otro retomamos. El link con el que entraron hoy ya sirve para todos. Es el mismo link, ya lo hicimos reiterativa, todos los martes está habilitado. Así que los espero todos los martes a las 7. Aunque levanten parcialmente el aislamiento, va a haber un sistema mixto. El que no quiera trasladarse o el que todavía no pueda trasladarse, vamos a seguir conectados en los dos canales. Así que ya veremos si yo pongo mi computadora enfrente así en Lambert y algunos presentes y el resto en su casa, o son todos virtual. Veremos qué nos dice Alberto. Cuando nos diga Alberto, les cuento. Pero por ahora, sepan que este canal sigue abierto. Martes que viene no hay. Les hago 2 o 3 invitaciones. Mañana a las 11 de la mañana, en el Facebook de Lambrot, vamos a compartir 20 minutos, media hora, con un rabino de México, un rabino de Brasil, un rabino de Chile y yo, para llevar un pequeño mensaje pre-Pesaj de judaísmo latinoamericano. Los que quieran seguirnos en el Facebook de Lambrot, a las 11 de la mañana lo verán. Y en el mismo Facebook de Lambrot, a las 4 de la tarde, voy a hacer algo parecido con el obispo de San Isidro. Así saludamos a la comunidad por Pascuas y por Pesaj y seguimos fortaleciendo los vínculos en red con otras organizaciones. Así que mañana tenemos esos 2 saludos y mañana 19:40 en un Zoom que van a recibir un link, tenemos un servicio de Pesaj de la primera noche. Arbit, 20 minutos, Darío y yo, un poco de la tefilá, un pequeño mensaje para que cada uno haga su ser de Pesaj. Todo eso mañana. Y el jueves los invito a un gran Zoom multitudinario, todos los sedarim de Pesaj en simultáneo. Todos en casa, con la mesa armada, servida, 8 de la noche nos encontramos, hacemos las canciones, las brajot. Yo voy a ir mesa por mesa, voy a entrar a la mesa, me van a mostrar con la cámara o con la foto cómo está armada su mesa, quiénes están, los voy a hacer participar. La idea es hacer un ser de Pesaj entre todos, así que los espero. Perdón, Armando, ayer no se escuchaba, si te referís a el modo de llamada de Pesaj, ya lo pueden ver en Facebook, a las 8 de la noche se subió bien grabadito, suena lindo, no se lo pierdan, es un lindo mensaje espiritual y musical para conectarse con Pesaj, está en el Facebook del Lambrot, lo van a encontrar rápidamente en los videos, así que mírenlo, escúchenlo, tómense media hora, creo que vale la pena para llegar lindo espiritualmente a Pesaj.
Entonces le decía que el jueves hacemos un ser comunitario de toda la comunidad, segunda noche, cada uno con su dispositivo. Queremos estar compartiendo la mesa de todos. Y el viernes los espero en el Kabbalah Shabbat, obviamente. Sábado y domingo a la noche, 2 grandes sorpresas, no se la pierdan. El sábado, un comunicador médico espectacular, que es el hermano de Fer Hinich, que está acá presente, Pablo Hinich, que nos va a dar una charla para desmitificar algunas cosas, pero además de charlar con él, va a participar Roberto Moldaski para hacernos reír un rato y para cambiarnos el humor. Así que el sábado noche resérvenselo. Poco Ortodoxa fue un éxito total. No entró la gente en el Zoom, éramos 500 y no entraron todos. Tenemos un Zoom para 1000 ya habilitado. Así que sábado noche, agéndenselo, guárdenselo. No se vayan a ningún lado y estén con nosotros, que va a ser una hermosa actividad para sacarnos mitos de la enfermedad y para divertirnos a lo grande con Roberto Moldaski. Después les cuento la sorpresa del domingo. Gracias. En 10 minutos empieza Torah. Buenas noches. Hag Sameach para el que nos vea después. Moldaski el sábado a la noche. El sábado a la noche en la actividad que dije a las 9 de la noche en Zoom ya van a recibir el link. Gracias a todos. Chau, chau.